Eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, De nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Como decíamos, hoy comenzamos la Cuaresma, que son 40 días antes de la Pascua. Y la Iglesia pone este periodo en que se ponen lecturas, en que nos promueven en nuestra alma la penitencia, la humildad, el reconocer nuestros pecados. Al final de cada año, todos seguramente hemos hecho un balance del año y pedido perdón a Dios por todas las faltas o por todos los defectos que hemos tenido y también proponiéndonos mejorar. Pero muchas veces esas propuestas después se diluyen, se relativizan y la Iglesia por eso nos pone la Cuaresma para que todos esos buenos propósitos afloren nuevamente y la persona busque la penitencia, busque la humillación por todos nuestros pecados y en reparación por todas las ofensas que Jesús recibió en la cruz, en su pasión. En estas lecturas tenemos primero la lectura del profeta Joel que anuncia un castigo. Los profetas muchas veces, frecuentemente, anuncian al pueblo un castigo por los desvíos o por los pecados que ese pueblo cometió y llaman a una penitencia, a que se arrepientan y que muchas veces pasó que el pueblo se arrepintió, como por ejemplo en Nínive, cuando el profeta Jonás anunció que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Todo el pueblo, desde el rey hasta el último, se vistió de saco, se puso ceniza en la cabeza y empezó a hacer penitencia y Nínive no fue destruida. Otros casos hubo en que no oyeron la voz del profeta y como por ejemplo el diluvio, que solo Noé se salvó con su familia, o la Torre de Babel, o Sodoma y Gomorra, fueron completamente destruidas. Entonces el profeta llama llama a la conversión y anuncia el castigo, que antes, para que la gente ante el temor del castigo también cambie de vida. Pero para cambiar de vida necesitamos un ejemplo que nos ayude y que nos dé fuerzas para cambiar de vida, que es difícil. El cambio de vida es difícil, cuando una persona está muy metida en alguna falta o un defecto, cambiarlo de un día para otro necesita mucho la ayuda de la gracia de Dios, de mucha oración, de mucho pedir a Dios que le ayude, a pedir al ángel de la guarda, a la Virgen, para que le ayude a mejorar en ese punto difícil. Por eso la Iglesia nos pone en el Salmo 50, que es uno de los salmos más conocidos y más bonitos del rey David, en que, como ustedes saben, el rey David le sacó la mujer a uno de los mejores generales que él tenía, que se llamaba Urías. Y de pronto el rey David en una tarde vio que Betsabé, que se llamaba la mujer, se estaba bañando en el río, quiso saber quién era, que se quedó con ella. Y entonces mandó poner al general a Urías en lo peor del combate. Israel estaba en combate contra otro pueblo. Y ahí Urías murió. Entonces David se quedó con la mujer de Urías. ¿Y qué pasó? Pasó un año y David ya se había
olvidado de todo el pecado que había hecho, de adulterio, de robar a la mujer al general y de asesinato también, porque mandó al general a morir. Y ahí se presenta el profeta Natán y le hace un cuento, ¿no? Entonces le dice, había un señor que tenía un rebaño grande de ovejas, y vecino había uno que solo tenía una oveja, y esa oveja él la cuidaba, la peinaba, la lavaba, etcétera, etcétera. Entonces el que tenía muchas ovejas tuvo envidia del que tenía una sola y se la robó, y lo mató y la robó. Entonces David se enfurece, ¿no? Diciendo, ¿quién fue ese? ¿Dónde fue? Va a morir por lo que hizo. Y entonces Natán dice, ese eres tú. Entonces ahí David cae en sí mismo y empieza a hacer penitencia, y este es uno de los salmos que él pronuncia pidiendo perdón a Dios. Es un salmo que es un conjunto de confianza en la misericordia de Dios y de dolor por el pecado cometido. Y David consigue el perdón de Dios, y a tal punto que él pasa a la historia no tanto por ese pecado que cometió, sino por ser el rey profeta, el antecesor de Jesús y de la Santísima Virgen y de San José, que es el rey por excelencia de la casa de David, de Israel. Entonces pues dice, y ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, hice lo que es malo a los ojos. Bueno, pues sigue, es el Salmo 50, es más largo, que es muy bonito, se llama el Salmo Miserere, en latín Miserere Dei Domine. Entonces, esos son los salmos más bellos que tiene el rey David. Si pasamos a la lectura, vemos que San Pablo dice que nosotros debemos ser embajadores de Dios. Dice, estoy encontrando, pero tenemos que ser, dice, porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Dice, nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Entonces, eso es lo que debemos ser siempre, ejemplos, y ser también profetas en nuestro medio, de ser nosotros vehículos de la gracia de Dios y de la palabra de Dios. Y luego en el Evangelio Jesús habla contra el pecado de la hipocresía. Hipocresía en el sentido de jactarse de hacer el bien, pero, hacemos el bien exteriormente, y para eso está todas estas lecturas y está la imposición de la ceniza, que nos recuerda que aquí estamos de pasada, somos polvo y en polvo nos convertiremos, y que vamos a ser juzgados por el amor, vamos a ser juzgados al fin de nuestra vida por la intención y por el amor y por la dedicación que pusimos en nuestra fe. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen la gracia de siempre tener un corazón humilde y arrepentido y con dolor de nuestros pecados, y pidiendo ayuda para mejorar, como dice, para ser embajadores de Cristo en los lugares donde nosotros debemos actuar. Ave María Purísima. Sin posibilidad.